¿Qué tal, jóvenes de octavo? Vamos a iniciar con nuestro video tutorial acerca de lo que es la clase de Ciencias Naturales para esta sección. Este sería el primer video en redactarse. Antes que nada, las instrucciones de cómo se van a desarrollar las clases pues están en el video anterior, ¿verdad? Donde se les explicó paso a paso cómo deben de interactuar, ¿verdad? Con esta metodología que estamos implementando a través del YouTube, el correo electrónico y también las tareas escaneadas, mandadas por correo. Entonces, antes de iniciar, quiero que sepan que todo lo que a continuación se exponga deberán de apuntarlo en su cuaderno, como que si fuese una clase normal, ¿verdad? Entonces, esa es la primera instrucción que tienen que tener en cuenta. Cada diapositiva que vaya pasando la vamos a ir leyendo, la vamos a ir explicando y usted la tiene que ir anotando en la comodidad de su hogar y en su respectivo cuaderno. Al finalizar la clase de hoy va a quedar obviamente en la parte de abajo de nuestro video va a quedar un link con la respectiva tarea. La tarea será concerniente a lo que aquí se explicó. Y de repente uno que otro inciso de la misma tarea será de carácter investigativo, para lo cual pues pido que tengan siempre la entereza y la disposición de poder cumplir con su agenda. La entrega de la tarea tendrá un tiempo máximo hasta el día viernes de esta semana. Estamos hablando de que si hoy es lunes 16, entonces la tarea se estará entregando hasta el día viernes 20, a más tardar a las 11:59 de la noche. Mandarla a mi correo, que también en el video anterior está explicado y que el día jueves de la semana que pasó le cité. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a empezar con lo que es nuestra exposición de la clase de ahora. El primer tema en tocar es el ecosistema, ¿verdad? Un ecosistema se divide desde el punto de vista humano, o sea, según como el hombre ha estudiado lo que es todo el sistema natural que rige al planeta y ha detectado 4 tipos de ecosistemas. El primero es el natural o maduro. Dice que generalmente no son habitados ni empleados por el ser humano. O sea, ejemplo, selvas, montañas y desiertos. Cuando se menciona de que no son habitados se refiere a persona humana, no se refiere a una especie de animal en particular. Ustedes bien saben que en las montañas, las selvas y desiertos, pues sí existe presencia de animales. Pero la definición, el texto, hace referencia de que los habitantes, o sea, los humanos, no vivimos en ese tipo de ecosistema, ¿verdad? Es también una de las características que tiene el ecosistema natural y maduro es que es considerado virgen, o sea, al punto de que el hombre inclusive no es capaz de llegar, o es considerado indómito o inhabitable, ¿verdad? El segundo ecosistema es el ecosistema natural controlado. Dice que este lo controla el ser humano para uso recreativo o para bien, para la producción de recursos naturales, por ejemplo, bosques y algunas zonas del mar. Este ecosistema controlado normalmente lo aplican las empresas. Por ejemplo, si yo me voy a las Camaroneras en el sur, allá por Choluteca, nos vamos a topar con que utilizan ciertas zonas de ríos como manglares, donde ahí hacen sus cultivos. Hay empresas que cosechan tilapia, llamémosle así, ellos exportan tilapia, entonces ellos crean unas pilas residuales grandísimas, ¿verdad? Donde se cría este tipo de especie. Entonces, esto es un ecosistema que el hombre controla, ¿verdad? Lo modifica a su antojo para poder hacer que una especie natural subsista. También está el ecosistema productivo, que lo emplea el ser humano para la producción intensiva de alimentos o de recursos naturales, ejemplo, granjas, ranchos para ganado, etc. Este tipo de ecosistemas es un poquito ya no tan artesanal como el anterior, sino que tiene que ver más a lo productivo, ¿verdad? Donde figuran más que todo las granjas avícolas, las granjas porcinas, ¿verdad? Donde se crían cerdos, donde se crían los pollos o las aves, ¿verdad? Para
para poder generar alimento. Y el último, el ecosistema urbano, que ese es el más conocido, es donde nosotros prácticamente vivimos, es donde el ser humano vive y trabaja. Las ciudades, los pueblos, las áreas industriales. Ok, aquí hay un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que es el ecosistema natural maduro, que es esta parte de aquí, es el ecosistema, llamémosle así, el virgen, donde no hay hábitat, donde no hay humanos, se puede decir. El ecosistema natural controlado, ese que pueden ver, es un lugar donde se tiene árboles maderables para la exportación de este tipo de materia prima. El ecosistema productivo del que les mencionaba, por ejemplo, la granja avícola, ¿verdad? Y el ecosistema urbano, que es donde nosotros vivimos, es con el que nosotros interactuamos. Muy bien, como siguiente tema, el hábitat y nicho ecológico. Una pequeña definición de lo que es hábitat. Dice que cada organismo posee ciertas características que le permiten vivir en un espacio determinado, ya sea en el agua, en el aire o en el suelo. Y a este lugar se le denomina hábitat. Como pueden ver la imagen, hace mención a animales aéreos, a animales terrestres, y aquí no se logra ver, no está presente realmente, pero también hay un río indicando de que existe pues un hábitat en el agua, ¿verdad? Es el lugar prácticamente donde habitan las especies o seres vivos. Muy bien, nuestra tercera diapositiva habla de el nicho ecológico. Esto es importante porque tiene cierta relación con lo que es la diapositiva anterior. Hábitat y nicho ecológico. Dice que el nicho ecológico se refiere al papel que desempeña un organismo determinado en la comunidad biótica. Acuérdense que la comunidad biótica pues es la que se desintegra, la que tiene vida, la que crece. Y o sea, dice que dos o más organismos pueden vivir en el mismo hábitat y ocupar nichos ecológicos diferentes, aunque también se pueden dar el caso que dos especies distintas ocupen el mismo nicho ecológico. Esta imagen dice mucho. Quiero que mediten en lo que es hábitat, ¿verdad? Y lo que es nicho. Por ejemplo, tenemos aquí el pájaro carpintero y tenemos también una especie como de hongo en un árbol. El hongo, su hábitat es precisamente el árbol. Y el hábitat del pájaro carpintero es el aire. Pero en esta imagen se ve que coinciden ambas especies. Porque tanto el pájaro, ¿verdad?, se alimenta de la corteza del árbol o hace agujero para poder vivir ahí. Así también el hongo ahí queda adherido a la misma pared del árbol para poder sobrevivir, para poder vivir. Entonces, es donde las especies pues no comparten mismo hábitat, pero sí de repente en ambos hábitats forman un nicho llamado nicho ecológico. Como siguiente tema, relaciones entre la alimentación y la productividad. Tiene que ver prácticamente con la cadena alimenticia, que esta ustedes desde años anteriores pues la han venido estudiando desde la escuela. Dice que las cadenas y redes alimentarias están definidas como una cadena de alimentos que transfiere simplemente energía alimenticia de un manantial a través de una serie de especies, cada una de las cuales se come a la que procede en la cadena. Y qué mejor ejemplo que el que pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? Donde el sol pues emite claridad, luz, ¿verdad? Energía a lo que son las plantas. Acuérdense que la luz solar pues genera cierto proceso fotosintético en lo que son las plantas, que le dan verdor y que le dan vida a la misma. Si un árbol no recibe la luz del sol, no crece como tal, inclusive hasta puede desaparecer. Eso es más que claro. Pero el árbol también es, esa planta es comida por un animal herbívoro, que pueden ver ahí al conejo. Pero al conejo quien se lo come pues es otro animal, es un carnívoro. Pueden ver la serpiente. Y para finalizar, a la serpiente quien se la devora es un depredador mayor. Y cada uno pues tiene un nivel trófico, ¿verdad? Donde la planta es considerado como un productor
donde el consumidor es considerado como un animal primario, donde el siguiente consumidor como un animal secundario y el último como un animal terciario. Y así la cadena se va extendiendo, se va haciendo de repente más grande. Entonces esta relación es importante distinguirla porque es importante saber qué papel o qué rol en la cadena alimenticia jugamos todas las especies, todos los seres, incluyéndonos a nosotros los humanos. Algo que dijo Isaac Newton es que el día que desaparezcan las abejas, solo serán cuestión de días, quizás de meses, para que se extinga la humanidad. Oiga bien cómo algo tan sencillo puede venir a destrozar todo lo que es un planeta entero. ¿Por qué las abejas? ¿Por qué ellas? ¿Por qué si desaparecen las abejas, desaparecería toda la humanidad? Pues es claro, las que polinizan las flores para que las flores pues, puedan dar frutos son las abejas. Si se extinguen las abejas, ¿qué pasa? ¿Qué pasan con las plantas? Pues las plantas no tienen fruto. Y si no hay fruto, entonces ¿qué va a pasar? Pues aquellos animales que comen el fruto no van a tener que comer y por lo tanto van a morir. Y si esos animales mueren, pues nosotros no vamos a tener carne, proteínas que comer. Y así sucesivamente se va extinguiendo la especie, porque resulta que un eslabón de la cadena desaparece. Entonces es importante tener en cuenta lo que es la cadena y redes alimentarias. Bien, pasando a otro tema, tenemos las acciones recíprocas entre los organismos. Y tenemos un esquema, ¿verdad?, de relaciones entre agrupaciones de los seres vivos, donde las agrupaciones tienen una subdivisión que son intraespecíficas e interespecíficas. Las intraespecíficas tienen que ver con la colonia, la asociación y la sociedad. Y las interespecíficas tienen que ver con la competencia, depredación y la simbiosis. De esas tres, la simbiosis tiene una subdivisión que sería el parasitismo, el mutualismo y el comensalismo. Vamos a hablar acerca de las agrupaciones interespecíficas, que son prácticamente las más sobresalientes dentro del conjunto de organismos. Vamos con la número 1, la cooperación. Dice que la cooperación es donde se benefician ambas especies, sin embargo no son dependientes una de la otra, y la interacción no es necesaria para su supervivencia. O sea, voy a empezar con una especie, voy a empezar con un león y voy a empezar con una hiena. Una hiena puede matar a un venado, pero de repente todo el cuerpo no se lo comió la hiena, de repente solo eran 2, y queda otro pedazo del resto. Entonces, ¿qué sucede si llega una leona hambrienta? También se la devora. Entonces, ambos tienen prácticamente una cooperación, donde no hay interacción entre ellas, porque no son manadas, no es lo mismo una manada de hienas que una manada de leones, pero sí tienen cierta cooperación, inclusive a veces hasta los huesos, ¿verdad? Cuando los encuentra otro depredador, pues tiende también a aprovechar y comer. El mutualismo. Ninguno de los organismos puede sobrevivir sin el otro. Es lo que mencionaba de la importancia de la cadena trófica que estaba en la diapositiva pasada. El comensalismo. Una de las especies resulta beneficiada con la relación, mientras la otra no es afectada. Por ejemplo, la rémora y los tiburones. Es un ejemplo de comensalismo. Esto de repente, no sé si alguno de ustedes lo sepa, pero los tiburones, todos los tiburones, siempre andan cargando a la orilla de su cuerpo otros pececitos chiquitos. Usted solo mira al tiburón, solo mira a ese ser ahí imponente del océano. Pero el tiburón en la parte de abajo anda otros pececitos que no se les despegan. Y son pececitos también, peces. Solo que a esos peces se les llama rémora. Prácticamente ellos viven de los desperdicios que quedan en las fauces del tiburón. Ellos comen de eso. Entonces, ¿qué sucede? Si el tiburón no come, si el tiburón aguanta hambre, las rémoras se mueren. Así de sencillo. De la subsistencia de una especie depende la subsistencia de la otra. Entonces a eso se le llama comensalismo. El amensalismo
Dice que es lo inverso del comensalismo. En el amensalismo, una especie inhibe el crecimiento y la supervivencia de la otra y permanece sin ser afectada. La especie inhibida se denomina amensal. Creo que hay un ejemplo con una araña, no sé qué tipo de araña es, no recuerdo el nombre, pero resulta, creo que es una tarántula, algo así. Resulta que es la hembra, para poder quedar embarazada del macho, el macho tiene que ofrendar su vida. O sea, en pocas palabras, si el macho quiere procrearse, debe de ofrendar su vida para que la hembra, después de ser apareada por él, lo agarre a él como alimento y con ese alimento pueda pasar el tiempo de gestación para poder para poder tener la cría. Entonces ese es el amensalismo, ¿verdad? Que es lo contrario al comensalismo. Ya no es una dependencia, sino que aquí es prácticamente el cese de una especie, ¿verdad? La competencia se presenta cuando dos poblaciones disputan por recursos ambientales limitados, como alimentos, nutrientes, luz del sol y espacio vital. El más claro es la luz del sol, chicos. Si ustedes plantan dos árboles a una distancia, pónganle de medio metro, pero resulta que la luz del sol incide de distintas maneras en la planta. Donde haya más luz solar, se va a ver un crecimiento en sobremanera a la otra. O sea, se va a ver pues que la planta que tiene más contacto con la luz del sol va a crecer más que la otra. Hay una competencia entre ellas por ver quién absorbe o quién tiene más captación de luz solar para poder sobrevivir. Entonces ahí se genera una competencia. La depredación es la más conocida por ustedes. Dice que es un tipo de interacción en la cual una especie, o sea, el depredador, ataca y mata a otra especie llamada la presa. No necesitan que les explique porque es el que ustedes conocen, el arte de el más fuerte sobrevive, ¿verdad? Y el parasitismo, dice, es una interacción de dos especies en la cual una de ellas se nutre a expensas de la otra. No me vayan a confundir parasitismo con el ejemplo de las rémoras, con el comensalismo, porque la rémora no es un parásito. ¿Por qué? Porque la rémora no vive dentro del tiburón y el parásito sí vive en conjunto con la otra especie. O sea, son como que si fueran una sola, aunque de forma de vida, pues son dos especies distintas, ¿verdad? Tiene cierta similitud, pero no es lo mismo. Y vamos a cerrar reproduciendo un video donde ustedes pues van a poder escuchar prácticamente una definición más profunda y más pedagógica de lo que es el mundo del ecosistema con respecto a la relación y su nutrición. Recuerden resolver la tarea y buscar la tarea en la descripción de este video en la parte de abajo, y si no puede, retroceda al video que se manifestó en la clase el día de ayer y por favor seguir paso a paso las instrucciones. Recuerden, fecha de entrega de esta tarea es el día viernes hasta las 12 de la noche. 11:59 minutos del día viernes. Mandar la tarea a mi correo y hacerlo de forma manual, ¿verdad? De forma manual. Escanean las páginas, ya saben cómo, ahí está explicado, y la mandan a mi correo, ¿verdad? Entonces a continuación los dejo con el video. Terminando el video, también finaliza esta primera tutoría. Buenas tardes. ¿Qué relación es la más importante en un ecosistema? Los seres vivos se relacionan en los ecosistemas de muchas formas, pero las relaciones más importantes son las alimentarias. ¿Quién se alimenta de quién? En este vídeo vamos a aprender qué son los productores del ecosistema, los consumidores y los descomponedores. ¿Qué son los productores del ecosistema?
Las plantas se encargan de fabricar alimentos a partir de la luz del sol y de sustancias sencillas, por eso a las plantas se les llama productores. En los ecosistemas acuáticos las algas son los productores. Como ya sabes, muchas de esas algas son microscópicas, sin embargo son importantísimas como productores de alimento. ¿Qué son los consumidores? Los animales no pueden fabricar su alimento, tienen que conseguirlo de otros seres vivos, de los que se alimentan. Por eso a los animales se les llama consumidores. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y reciben el nombre de consumidores primarios. Los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, se les llama consumidores secundarios. Otros animales carnívoros se alimentan de los consumidores secundarios, son los consumidores terciarios. Los animales carnívoros que dan caza a otros animales y se alimentan de ellos también se llaman depredadores. Otro tipo de consumidores son los carroñeros, como los buitres o muchos insectos, que se alimentan de cadáveres de otros animales. Otros consumidores son los parásitos, que toman su alimento de otros seres vivos aunque sin matarlos. Un ejemplo son los mosquitos, que extraen la sangre de los mamíferos. ¿Qué son los descomponedores? ¿Has visto el suelo de un bosque en otoño? Está cubierto de una alfombra de hojas. Si las hojas que caen año tras año se acumularan, alcanzarían varios metros de espesor. Pero esto no ocurre porque actúan los seres vivos descomponedores. Los descomponedores son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos, tanto vegetales como animales. De este modo, las sales minerales que contienen estos restos vuelven al suelo, que se mantiene fértil. ¿Qué es una cadena y una red trófica? Las relaciones de alimentación entre las especies de un ecosistema se representan mediante cadenas tróficas. En ellas, las especies se unen con flechas que van desde el ser vivo que sirve de alimento hasta el que se alimenta de él. En un ecosistema existen muchas cadenas tróficas, y una especie puede intervenir en muchas de ellas. Por eso, para representar mejor las relaciones del ecosistema, se emplean las redes tróficas, unas representaciones en forma de red que combinan varias cadenas tróficas. Por tanto, en un ecosistema existen organismos productores que fabrican sus alimentos, los consumidores que tienen que conseguir sus alimentos, y los descomponedores que son bacterias y hongos que descomponen totalmente los restos de los seres vivos. Las relaciones de alimentación en los ecosistemas se representan mediante cadenas y redes tróficas.